Son las 5 menos 4, las 4 menos cuarto en Canarias. Ayer se cumplieron 2 meses de la Dana y desde ese 29 de octubre, con cada persona, con cada damnificado, con cada voluntario con el que hablamos, nos dice que esto va para largo y que no les olvidemos. Hoy saludamos a Cristina Durán, que es ilustradora, es Premio Nacional de Cómic y es damnificada por la Dana. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Acabas de publicar La Riada, un cómic en primera persona publicado en El País este fin de semana, en El País Semanal, que termina así precisamente: no nos olvidéis que aquí seguimos respirando barro. ¿Cómo estáis, Cristina? Bueno, estamos, o sea, bien no estamos. Pero sí, es un poco lo que has comentado tú, ¿no? Con esa sensación de lentitud, ¿no? De que está todo, que queda mucho por hacer, que queda mucho por reconstruir y que las instituciones pues no han respondido como tocaba, ¿no? Has ilustrado este cómic para El País. Yo no sé cómo fue el momento de ponerte a dibujar, si lo necesitabas o cómo fue. Bueno, pues la verdad es que uno de los primeros días que tuvimos conexión me llamó Diego Areso del País y bueno, él precisamente me hizo esta pregunta, ¿no? Me preguntó: ¿tú eres de las dibujantes que en una situación así necesitas dibujar para desahogarte o de las que necesita un tiempo, ¿no? Y yo soy de las que necesita un tiempo, ¿no? Entonces le pedí tiempo porque en ese momento no podía dibujar y dije, bueno, vamos a hablar dentro de 2 semanas, ¿no? A las 2 semanas hablamos, yo pensaba que iba a estar mucho mejor, pero no era así y sí que acordamos pues hacerlo pues para cuando salió ayer, ¿no? Para el especial de Navidad. Aún así me ha costado muchísimo hacerlo porque por un lado por cuestión de tiempo, porque el tema papeleos es una cosa increíble y eso que nosotros, quiero decir, a ver, yo soy autónoma 30 años, entonces más o menos claro, me defiendo, pero además pues eso, mis primas tienen una gestoría, tenemos un montón de red, quiero decir, que nosotros que tenemos red familiar, que tenemos red de amistades, aún así los papeles se nos comen. Que si yo hasta hace 3 días todavía estaba enviando cosas a los peritos, todavía no sé cuánto me va a dar el consorcio. Entonces está siendo todo como muy farragoso y muy lento, ¿no? Y la petición de ayudas y todo eso, ¿no? Y entre todo eso tienes que sentarte a pensar y a dibujar, y además en un rinconcito de casa, porque bueno, nosotros tenemos 2 bajos, que es la casa y el estudio, y lo que se nos ha inundado es media casa y medio estudio, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el estudio está muy dañado, entonces hay muchísima humedad, no podemos estar, y hasta que no hagamos la reforma no podemos volver al estudio, ¿no? Entonces un estudio que hicimos con mucha ilusión hace 15 años, que nos quedan 15 años por pagar la primera reforma, claro, y ahora vamos a por la segunda, ¿vale? Y entonces estamos en un rinconcito de casa, entonces claro, es muy difícil la concentración, es muy difícil sobre todo también emocionalmente, ¿no? Es decir, hacer una reflexión en solo 3 páginas de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Es muy difícil, pero dices cosas muy importantes porque, bueno, tocas un tema crucial que son las personas dependientes. Tu hija Laia tiene parálisis cerebral, que por cierto, ¿cómo está ella? Bueno, ella está bien, lo que pasa es que ella también ha acusado todo esto, obviamente, ¿no? Ella claro, va a cumplir ahora 22 años, ella no habla, pero se comunica por pictogramas y por gestos, pero tiene un nivel de comprensión bastante alto, ¿no? Entonces, claro, lo más difícil para nosotros los primeros días fue primero explicarle, porque claro, imagínate, ella se comunica, aparte de por gestos, se comunica con la tablet y con el móvil. Entonces, claro, el primer día se estaban acabando las baterías a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que intentar explicarle que como no había luz, que ya no iba a poder utilizar la tablet y el móvil para comunicarse, ¿no? Entonces, o sea, fue como el primer escollo. Ella, menos mal que, ya te digo, tiene un nivel de comprensión bastante alto, se conformó el primer día haciendo rayas con un rotulador, ¿vale? Y ahora que está aprendiendo a escribir palabras, pero claro, el segundo día ya empezó a renegar, estaba, claro, solo quería estar conmigo, porque bueno, mis suegros que viven arriba nos han ayudado mucho, pero claro, llegó un momento que estaba muy nerviosa, claro, veía toda la casa llena de barro, a todo el mundo fregando, entonces, y sobre todo que yo tenía todo el rato ganas de llorar, y cuando estás delante de ella, claro, te tienes que aguantar, ¿no? Porque no y estás intentando que no se asuste, ¿no? Entonces, nada, más o menos lo sobrellevamos como pudimos. También está el tema de la comida, por ejemplo, ella come triturado, no puedes usar la batidora, entonces tienes que rebuscar por casa, menos mal que siempre tenemos potitos y cereales de estos de bebé y tal, pero claro, te preocupas, ¿no? Y dices, hasta ni hay que sacarla de aquí, ¿no? Entonces, un poco lo que cuento en el cómic es un poco eso, ¿no? Esa sensación de eso, nuestra única conexión con el exterior los 3 primeros días fue vosotros, la radio, menos mal, pero claro, también al oír la radio te das cuenta de la dimensión de la tragedia. De la magnitud.
de la magnitud, y al ver que aquí no viene nadie, es decir, no hay helicópteros, no hay camiones, no viene nadie nada más que los vecinas, y luego cuando empezaron a venir todo el voluntariado, ¿no? y los familiares que vinieron andando. Entonces, claro, ya el tercer día, cuando recuperamos las comunicaciones, pues fue todo el rato llamar a emergencias, nosotros tenemos teleasistencia, y estaban desvividos queriéndose llevar a Laia, pero era imposible, ¿no? O sea, eso que dices, es que no hay medios, o sea, no veíamos la manera, ¿no? Entonces, un poco, pues eso, decidimos sacarla de aquí caminando, que es un poco lo que cuento en el cómic, y tuvimos la fortuna de encontrarnos con una furgoneta de protección civil que nos llevó la mitad del trayecto y la otra mitad la llevamos andando, ¿no? Se quedó 2 semanas en casa de mi hermana, que es un poco lo que comento, ¿no? Nosotros, otra vez, ¿no? O sea, es decir, tenemos red familiar, pero ¿cuánta gente dependiente se ha quedado en pisos, no tiene ascensores? Quiero decir, hay 2 compañeros del centro de día de Laia que todavía no han podido ir al centro de día porque no han podido salir de casa todavía, ¿no? 2 meses después. Entonces, claro, es una pasada esto, que es un problemón, ¿no? Entonces, la verdad es que, por ejemplo, ella, una de las primeras cosas que le dijo a mi hermana el día que volvió, mi hermana le explicó con los pictogramas que volvía a casa, y ella le dijo con los pictogramas que andando no quería volver, claro. Que la lleváramos en coche, ¿no? Entonces, realmente ella sí que se ha enterado. De hecho, ella, por ejemplo, tiene epilepsia, pero hace 1 año y medio que la tiene muy controlada, que no había tenido crisis, y a los 3 días de estar en casa tuvo una crisis epiléptica súper fuerte. Quiero decir que realmente sí que lo ha acusado, claro, ha visto la casa cambiada, que ya no está el sofá, que la biblioteca ya no está, su mesa está en otro sitio, pues eso, para ella ha sido un estrés también. Patricia. Cristina, el cómic es una maravilla, pero la última ilustración es un ejemplo de lucidez y de compromiso ético brutal. Gracias. La describo y es la protagonista, que entiendo que eres tú, dividida entre el cuerpo. A un lado se ve, pues, cuando estabais limpiando todavía el barro, y de hecho la ilustración es en colores marrones, en el que hablas, ¿no?, de que esto va a ser muy largo y que vais a necesitar, y así lo escribes, ¿no?, servicios públicos más que nunca para remontar. Y a la derecha aparece esa misma mujer en color, votando y reivindicando que no todos los políticos son iguales, ¿no?, sino que sí, que el pueblo y la comunidad os ha salvado acompañando, pero que eso se podía haber gestionado de manera diferente, y haces un alegato en defensa de las instituciones. ¿Por qué esta es la última ilustración? ¿Por qué lo dedicas a algo tan importante? Bueno, lo dedico sobre todo es un homenaje al voluntariado, ¿no? Lo que he comentado antes, ¿no? Que al final son los que nos han limpiado las casas, los que nos han salvado también un poco emocionalmente. Y eso, realmente es una mujer genérica, aunque hablo en primera persona, pero realmente representa a las personas voluntarias. Pero claro, como se ha hablado mucho de que sí, que son las personas voluntarias las que nos han salvado, sí que eso es cierto, pero no podemos olvidar que realmente quien nos tenía que haber salvado son los servicios públicos. Claro. Es decir, y estamos en un país que tiene servicios públicos suficientes como para que hubieran estado aquí al siguiente día, que hubieran, pues eso, elevado el nivel de emergencia, y que hubiera estado aquí, pues eso, todos los bomberos, todos los militares, todos aquí, ¿no? Y esto habría sido muy diferente, ¿no? Entonces, sí que creo que es muy importante recalcar que la solidaridad ha sido maravillosa y nos ha salvado, pero la única manera que nos siga salvando es que realmente votemos a partidos que realmente, por ejemplo, no nieguen el cambio climático. Quiero decir, aquí el problema principal es que los partidos que están en la Generalitat, PP y Vox, niegan el cambio climático, no hacen caso de las alertas, pasan de todo, y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que cuando tú ignoras todas esas señales, ignoras a las personas que trabajan en ciencia y que te están advirtiendo, pues claro, no te lo crees y no le das importancia, no haces las obras además que hay que hacer, y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que pasa lo que ha pasado, ¿no? Y entonces yo creo que es doblemente grave, es decir, creo que deberíamos empezar a hablar no solo de número de personas muertas y desaparecidas, sino de número de personas heridas. Quiero decir, heridas emocionalmente. Total. Hay muchísimas personas, quiero decir, muchísimas personas que no duermen porque han visto a personas morir delante de ella, porque han tenido que buscar a sus familiares muertos, o porque se han pasado toda la noche encima de un tejado, o han tenido que romper un cristal, o se estaban ahogando, y es que todos los días oímos historias tremendas, y hay muchísimas. Entonces creo que hay muchísimas personas heridas emocionalmente, ¿no? Y esto ha sido, pues, culpa de eso, de unos políticos que están negando el cambio climático y que están gestionando mal. Cristina, muchísimas gracias por tu relato, por la lucidez en un momento tan difícil. Un abrazo muy fuerte. Gracias, muchas gracias, Marta. Un beso.